Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a este nuevo webinar de Hyperledger Latinoamérica. Vamos a esperar unos 5 minutos para arrancar. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado a este nuevo evento del día de hoy, cambiando paradigmas y transformando la banca a través de blockchain junto a Bancolombia. El día de hoy nos acompañan Brandy Ford y Juan Pablo Ramírez, líderes blockchain, que nos van a contar las historias del Banco Bancolombia en sus procesos de adopción de la tecnología blockchain, y también nos van a transmitir su experiencia y cómo ha sido este proceso de uso de la tecnología. Entonces, Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te cedo la palabra. Gracias, Camilo. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al espacio. Quería comenzar inicialmente dándole las gracias por asistir pues, a escucharnos la historia que vamos a contar hoy. Hay un breve cambio en la forma en cómo vamos a hacer las cosas. Primero, Bram, como vieron, estaba listado en la lista de panelistas por un percance que tuvo médico. Al final no va a poder estar en directo, pero él hizo todo el esfuerzo para dar la presentación en diferido, por decirlo así. Entonces vamos a empezar con esa parte de la presentación y ya yo termino con las otras partes, así que ya los dejo con el video. Muchísimas gracias, Juan. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a esta charla de Cambiando Paradigmas y Transformando la Banca a través de blockchain. La gente conectada desde Colombia y de algunos otros países seguramente ya conocen a Bancolombia, pero para que todos lo conocen, les presento rápidamente al banco. Entonces, Bancolombia es el banco más grande de Colombia, con varios productos y servicios financieros. Y además de Colombia, está activa en Guatemala, en El Salvador con el nombre Banco Agrícola, en Panamá como Banismo y también en Perú y algunos países más. Como lo dice el título de la charla, queremos compartir los paradigmas que tenemos que cambiar en el banco para llegar a la transformación con blockchain, y lo vamos a hacer a través de la trayectoria que ha recorrido Bancolombia con esta tecnología. Entonces, las primeras exploraciones empezaron en el 2015, donde el banco empezó a investigar qué era blockchain, cómo funcionaba y también a identificar posibles casos de uso para el banco. El siguiente año elaboraron un POC de 2 casos de usos identificados, que eran remesas e identidad. En todas las exploraciones fueron apoyados por unos proveedores y aliados. Pero luego, en el 2018, se definió blockchain como una capacidad estratégica y una apuesta para el futuro, y se consolidó un equipo completamente dedicado a blockchain para construir conocimiento interno. El equipo que se formó realmente no es un equipo tan grande. Inicialmente estaba compuesto de innovación y de arquitectura de la innovación con algunas personas. Y el lema de ese equipo era aprender haciendo. Eso significa que no solamente queríamos hablar de blockchain, pero realmente tener la capacidad para implementar soluciones desde las ideaciones hasta producción, sin depender de proveedores. Y con esas capacidades internas podemos analizar rápidamente la aplicabilidad de blockchain y cómo exactamente lo podemos aplicar, y nos da mucha velocidad para probar las cosas de verdad. Y recientemente, para llevar los casos de uso a producción, también se unió un equipo de integración dedicado a blockchain para que el banco pueda integrar blockchain ya con sus sistemas existentes y realmente tener la adopción de la tecnología. Por el lado técnico, además de técnicas de criptografía y desarrollo de sistemas distribuidos en general, hemos experimentado con varios blockchains y pues blockchain frameworks que pueden ver en esta diapositiva.
Pues obviamente Bitcoin, que sigue siendo la referencia, y entender por qué Bitcoin funciona como funciona y por qué tiene ciertas características sirve mucho en el diseño de otras soluciones de blockchain. Por eso Bitcoin y Proof of Work es material de estudio obligatorio para nuevos integrantes del equipo, y antes de que puedan empezar a trabajar con Fabric o con cualquier otra blockchain, tienen que entender la descentralización de Bitcoin. También hemos usado Ethereum, pues nos interesa porque es una plataforma general para contratos inteligentes, sobre que se puede desarrollar cualquier caso de uso, y eso se nota también pues por la popularidad y adopción que tiene, y el ecosistema que se creó en Ethereum y todas las herramientas que existen para facilitar el desarrollo. También hemos explorado a Quorum, pues en su momento lo hemos usado para probar diferentes plataformas de permission blockchains, porque el banco todavía tiene restricciones para usar blockchains públicas. Pero como pueden ver, aunque tenemos las restricciones para realmente usarlos y usar criptomonedas en realidad, seguimos investigando blockchains públicas porque creemos que en los blockchains públicas es donde más innovaciones tecnológicas y también pues de casos de usos se están inventando, y que al final habrán regulaciones que nos permitan a usarlas también, y por eso tenemos que estar al día. Entonces por eso también hemos explorado y probado Tendermint, y pues con el ecosistema de Cosmos, porque nos pareció interesante el tema de los application specific blockchains y la interoperabilidad entre ellos. Stellar también lo hemos investigado para el uso específico de las remesas. Nos parece muy valioso para bancos para emitir pues efectivo, un peso en Stellar, y poder usarlo en transferencias internacionales. Y Tezos pues lo vemos como un buena alternativa para Ethereum, específicamente para tokenización de bonos y títulos de valor, por las características de gobierno on-chain en una red pública, también por los lenguajes de programación que son funcional y que tienen pues que permiten la verificación formal de los contratos inteligentes. Y también se están creando muchas herramientas de desarrollo similar a Ethereum, como también el soporte que hay de Tezos en Truffle ahora también. Luego, pues obviamente también tenemos la mirada en Hyperledger siempre, y los 4 proyectos con que hemos trabajado ya realmente son Hyperledger Fabric, Hyperledger Explorer, Caliper y Indy. Pues Fabric nos parece el framework para permission blockchains más completo y que más nos cumple con nuestras necesidades. Pues nos gusta por ciertas optimizaciones que tiene por el flujo de transacciones, que permite cierto procesamiento en paralelo, también por el manejo de identidad de forma descentralizada y off-chain con el MSP, el Membership Service Provider, y también con prácticas de seguridad conocidas como PKIs, Public Key Infrastructure, y también pues por el manejo de data privada que ofrece el framework, y pues varias otras razones. El Hyperledger Explorer lo hemos usado en algunas pruebas de concepto para rápidamente poder visualizar las transacciones y información de la red sin tener que desarrollar un frontend para mostrar esa información nosotros mismos. Caliper usamos para automatizar test cases y para analizar el desempeño de la red. Y Indy estamos investigando porque pues nos damos cuenta que identidad digital y sobre todo identidad soberana es un requisito para la creación de identidades más universales y más portables, y para apalancar muchos casos de uso de blockchain que sin identidad digital tendrían poco sentido hacerlos con blockchain realmente.
¿Y por qué nos interesa Hyperledger? Pues Hyperledger tiene diferentes proyectos construidos desde cero y optimizados para usos específicos. Tiene herramientas y librerías agnósticas de blockchain como el Caliper que puedes apuntar a diferentes blockchains. También Ursa, que es la librería criptográfica que se puede usar independiente de cualquier blockchain. Luego también porque tiene tanto proyectos públicos como Besu, por ejemplo, que permissioned blockchain projects como Hyperledger Fabric. También nos gusta que tiene una comunidad grande con muchas empresas que están contribuyendo y muchas personas que pues realmente la comunidad está creciendo, creo, y pues también la prueba de las diferentes webinars que están saliendo en diferentes países y continentes. Pues algo que quiero compartir es el link al chat al Rocket Chat de Hyperledger, porque a mí me ha servido mucho ya para recibir ayuda de los core developers de los diferentes proyectos y pues también pues tanto para recibir y dar ayuda, que les recomiendo registrarse en ese chat y participar en las conversaciones. También pues Hyperledger es enfocado netamente en la tecnología, entonces no intenta vendernos ningún caso de uso, no hay ánimo de lucro. Entonces no hay vendor lock-in tampoco, pues mucha gente piensa que Hyperledger Fabric que Hyperledger Fabric es de IBM, pero pues no es de IBM. Aunque contribuye mucho, está administrado por la Linux Foundation y es completamente open source, y en sus proyectos también pues usa los estándares open source. Y uno de nuestros criterios para usar frameworks o soluciones de blockchain es justamente que tiene que ser completamente open source. Pero aunque nosotros vemos muchos beneficios y pensamos que no puede existir blockchain sin código open source, es un cambio de paradigma para el banco. Nos tiene que permitir el uso de tecnologías de que nosotros mismos tenemos que asegurar la implementación correcta y el soporte. Pero lo bueno es que el banco sí empezó a trabajar en una estrategia para manejar software open source, hasta contribuir a código open source, crear proyectos y Hola Juan, se cortó un momento el audio. Regálenos un momento, por favor, que se presentó como un problema con la transmisión de Juan Pablo y ya retomamos la presentación. Les agradecemos mucho. Ya, perdón. Volví. Hola Juan, no te preocupes. Son cosas que pasan en las transmisiones en vivo. Vale. Ahí seguimos con Bran. con capacitaciones para diferentes niveles técnicos, y también acompañamos al negocio en los análisis y la implementación de posibles casos de usos con blockchain. Lo que hemos encontrado ahí es,
pues en varias interacciones con diferentes áreas de negocio, es que algunas dificultades que tienen para cambiar de esquemas centralizadas a esquemas descentralizadas con blockchain, y pensamos que esos 3 puntos son claves para entender como negocio, pues que el negocio tiene que entender para poder apoyar en el desarrollo de un caso de uso con blockchain. Y lo primero es pensar en transacciones y activos. Entonces creemos que el negocio sabe cómo definir las diferentes transacciones que requieren y que pueden describir la funcionalidad, lógica y validaciones que tienen que ser ejecutadas para cada tipo de transacción. Muchas veces también piensan que blockchain y smart contracts son cosas ejecutadas automáticamente, pero realmente cada ejecución de cualquier lógica en los smart contracts tiene que ser disparado por una transacción. Por eso es tan importante definir bien qué tiene que hacer cada transacción y poder traducir todos los requisitos a transacciones y activos. Lo segundo es que la blockchain es la única fuente de verdad compartida y confiada. Entonces la lógica y validaciones de las transacciones no pueden depender de información fuera del blockchain. Entonces intentamos de explicar que un smart contract solamente puede validar información en el blockchain mismo, y que por ende la lógica se tiene que basar en información en el blockchain en vez de depender de información externa a la red. Y como tercer punto, pues la descentralización no se obtiene por defecto, pues por usar blockchain. Más que usar blockchain, se tiene que pensar muy bien cómo se puede dar autonomía y control a cada participante, e implementar reglas para que malas intenciones son rechazadas sin un único ente de control. Y si se implementa blockchain correctamente entre diferentes participantes autónomos, puedes obtener descentralización a nivel de la infraestructura, pero la aplicación todavía tiene que ser desarrollada correctamente para ser descentralizada a un nivel funcional de la data y del gobierno también. Entonces, quién puede hacer y quién puede ver qué cosas. Entonces, todo eso hay que definir y pensar bien para que es lo más descentralizado posible. Y la idea ahí es que la presencia o ausencia de cualquier participante no puede influir el funcionamiento de la red para los otros participantes. Y tal vez no siempre es posible, pero debería ser el objetivo, y se debería buscar la forma para desintermediar y descentralizar lo más que posible en el momento que se requiere usar blockchain. Por ejemplo, que no dependemos de una sola entidad para ingresar información externa a la red, por ejemplo. Podemos mirar qué información tenemos disponible en la red misma para tomar decisiones sin depender de una entidad, o que no solamente una organización puede ejecutar cierta transacción, pero que miramos cómo cualquier participante puede ejecutar cualquier transacción sin poder hacer algo injusto o favorizar solamente a sí mismo a expensas de otros. Entonces eso es todo lo que se tiene que pensar y analizar y inventarse para que haya mecanismos y reglas de juego para que realmente se obtenga descentralización en todas las capas de la solución. Para apoyar al banco a analizar la aplicabilidad de blockchain, hemos creado un modelo de decisión, y pues el modelo real que compartimos en el banco tiene muchos más pasos. Pero los más importantes creo que son estos 4, pues los requisitos más importantes. Entonces lo primero es tener una red de participantes. Pues no queremos usar blockchain solamente para Bancolombia con Bancolombia. Entonces sí, requerimos al menos 3 participantes que pueden tener su propio nodo para que pueda existir una mayoría en los mecanismos de consenso. También un requisito es la transferencia de valor con activos digitales.
Nosotros pensamos que blockchain solamente para almacenar información no tiene mucho sentido. La información tiene que ser usada para, al menos para transferir valor y entonces representar activos, para representar activos transferibles entre los participantes. Preferimos también casos de uso en los activos, en que los activos son nativamente digitales, porque representar activos físicos en blockchain de pronto puede mejorar ciertos procesos, pero siempre va a requerir ciertas validaciones físicos fuera del blockchain que el blockchain no pueda hacer y se tiene que confiar a quién o qué ingresa la información al blockchain y entonces no se elimina completamente la confianza si son activos físicos que todavía existen. Por eso lo importante de activos digitales. Como tercer requisito, tenemos que analizar el nivel de desintermediación o control, acceso y posesión autónoma que se requiere realmente. Se tiene que analizar muy bien si la desintermediación realmente es requerido y si tiene más beneficios tener el control propio que usar un tercero, porque la autonomía también trae ciertas responsabilidades. Entonces la pregunta aquí realmente es, ¿están listos tanto tecnológicamente que operativamente para asumir ciertas responsabilidades que ofreció el intermediario? Porque en este caso, pues al nivel tecnológico se tiene que implementar pues los nodos, hay que manejar las llaves, hay que hacer ciertas transacciones que posiblemente el tercero de confianza ejecutó automáticamente, y operativamente también pues todos esos procesos que de pronto el tercero de confianza hizo anteriormente. Puede ser que se pueden automatizar ciertas cosas en el blockchain mismo, pero puede ser que también hay ciertas cosas que se tienen que compartir como responsabilidad entre todos los participantes. Luego entonces el requisito es que existen procesos y reglas comunes. Por ejemplo, una transferencia, eso es un proceso que se puede definir con reglas muy generales y muy comunes, porque todos podemos estar de acuerdo que una transferencia es un débito en una cuenta y un crédito en otra cuenta. Entonces esas reglas se pueden implementar fácilmente en un smart contract. Pero si los procesos son demasiado específicos por cada organización, entonces primero se debería analizar si es posible de estandarizar ciertos procesos y si las particularidades de cada uno se pueden correr off-chain antes o después de las transacciones, y así dejar los smart contracts lo más simple y limpio posible y no mezclar lógica de negocio de un solo participante con las reglas comunes. Entonces, hablando de cuándo aplica blockchain y cuándo no, llegamos al primer caso de uso que realmente hemos empezado en el 2018, cuando se consolidó el equipo, pero lo hemos trabajado iterando con diferentes frameworks de blockchain, también pues trabajando en conjunto con otras entidades financieras y con el Banco Central, el Banco de la República de Colombia, y es en el peso digital. Entonces es un Central Bank Digital Currency que hemos creado, y lo que logramos en 2019 era un desarrollo end-to-end, pues desde aplicaciones móviles hasta toda la red de blockchain. Y ese desarrollo podría servir como piloto para realmente probar un peso digital. Los objetivos del peso digital son la inclusión financiera, la trazabilidad de dinero y la reducción del efectivo. Para la inclusión financiera
logramos que no se debe tener una cuenta bancaria para recibir y transferir el peso digital. Para la trazabilidad, que tenemos un único registro de transacciones compartidos entre las entidades financieras y reguladores. Para la reducción del efectivo, tenemos una moneda completamente digital y está aceptado por toda la red con el mismo valor que un peso. Y un requisito que teníamos era el tema del KYC, de Know Your Customer. Antes de dar permisos para transar, antes de dar permisos a un usuario para transar, se tenía que hacer un puesto de KYC, pero obviamente sin publicar o revelar data privada en la red misma. Entonces, en este dibujo pueden ver el esquema de distribución de la moneda, que es un esquema de 2 capas. Primero una emisión del Banco Central hacia los bancos comerciales y luego una distribución de los bancos comerciales a las billeteras de sus clientes, y ambas pasan en la blockchain mismo. Como pueden ver en los pasos 1 y 2, los bancos comerciales tienen que entregar ciertos valores a una reserva en el Banco de la República para recibir una emisión de pesos digitales, y así toda la emisión está respaldada en el Banco Central. Luego un cliente de un banco puede intercambiar dinero en su cuenta o efectivo por pesos digitales, lo que pueden ver en pasos 3 y 4. Y esos pesos digitales luego pueden ser transferidos directamente a otra billetera del peso digital, independiente del banco de la billetera, porque todas están conectadas a la misma red de blockchain. Eso lo pueden ver en el paso 5. También cómo se podrían comprar pesos digitales con efectivo. Se pueden otra vez vender pesos digitales al banco en cambio por dinero en su cuenta o en efectivo. Y también los bancos podrían devolver pesos digitales al Banco de la República para obtener partes de la reserva otra vez. Y eso es como el flujo funcional básico de alto nivel con la emisión de 2 capas. Pero obviamente como usuario, antes de poder recibir pesos digitales, se tiene que crear una billetera. Entonces, ¿cómo es que un usuario puede crear una billetera y cómo podemos tener el control y validación de usuarios que se requirió para el ejercicio? Entonces, un usuario puede descargar una aplicación del peso digital del banco de su elección, de su preferencia. Debe ingresar la información solicitada por la aplicación del banco. El banco entonces validará la información ingresada y registra al usuario. El usuario ahora puede generar su par de llaves localmente en su teléfono y solicitar un certificado digital por la llave pública que acaba de generar. El banco entonces generará un certificado digital para esa llave pública y lo entrega a la aplicación. En la app entonces el usuario tiene almacenada su llave privada y el certificado digital, y con eso tiene permiso para recibir y transferir pesos digitales en la red. Y en el banco se queda relacionado el certificado con el usuario registrado. Los usuarios pueden hacer este proceso con cualquier banco que prefieren. Los certificados emitidos por los diferentes bancos de la red serán todos válidos, y como el certificado no contiene ninguna información personal, el usuario puede transar anónimo. Solamente el banco emisor del certificado conoce la identidad de la billetera y pues todos pueden ver al final cuál banco emitió cierto certificado, pero pues sin conocer la información del usuario mismo, pero sí saben cuál banco conoce la información por si es necesario en algún caso.
Entonces algo diferente aquí pues a los bancos, al esquema de bancos tradicionales. Entonces que usar la aplicación de un banco y solicitar su certificado para el peso digital significa que quiere usar ese banco como un habilitador tecnológico para usar el peso digital y también como validador de su identidad, pero no significa abrir una cuenta en ese banco. Y por eso cualquier usuario, pues cualquier persona lo puede hacer en cualquier banco. Y como el usuario mismo custodia sus llaves y certificado, el banco no es responsable para el dinero ni para lo que hace con el dinero la persona. Y la persona, el usuario, puede cambiar a otra aplicación, importar su certificado y llaves ahí y así usar servicios tecnológicos de otro banco. Y tampoco sin tener que abrir una cuenta ahí. El usuario puede aún usar diferentes aplicaciones para manejar el mismo bolsillo de dinero. Las llaves y certificados son completamente portables y pues como el usuario mismo los controla, puede hacer lo que quiere realmente con sus llaves. Entonces eso es un cambio muy grande aquí y lo que es necesario para lograr esa interoperabilidad e inclusión financiera es que los bancos son un proveedor tecnológico para un servicio financiero y no necesariamente custodian el dinero mismo. Para el piloto teníamos al Banco de la República y a 5 bancos comerciales en total. Pues por confidencialidad no podemos decir cuáles otros bancos participaron, pero podemos compartir que cada banco tenía ciertas capacidades desplegado en su propio entorno en la nube de su elección. Algunos estaban en AWS, otros en Azure y algunos en Google Cloud. Al final el framework usado fue Hyperledger Fabric, que por defecto funciona con certificados digitales para controlar los accesos y permisos en la red, así como manejamos las billeteras. Entonces cada entidad tenía su propia PKI, Public Key Infrastructure, tanto para las billeteras y identidades que para la comunicación con TLS. Cada entidad también tenía su propio order con el consenso de Raft. Tenía un set de anchor peers y pues otros peers que si se necesitaba más por su transaccionalidad. Unos APIs para enviar las transacciones a la red, unos event listeners para saber todo lo que está pasando en la red. Unas aplicaciones front de administración y visualización de la información en la red y su aplicación del peso digital para los usuarios finales. Entonces al final logramos los objetivos del peso digital, pero aún con esos resultados tangibles, el Banco Central todavía quiere seguir analizando ciertas implicaciones sociales, tecnológicas y económicas antes de realmente avanzar con el peso digital. Por eso el proyecto se quedó on hold, pues en espera hasta que el Banco de la República decide continuar. Nosotros realmente veíamos al peso digital como el activo que podía resolver todos los problemas de compensaciones que existen entre bancos y también como un activo sobre que cualquier caso de uso financiero o tipo de transferencia se podría desarrollar. Porque también hemos visto que muchos de los casos de uso con que las áreas de negocio llegan al equipo de blockchain tiene que ver no con problemas de su producto mismo, pero casi siempre con problemas de compensaciones entre bancos, independiente del producto. Por ejemplo, en el tema de cheques, cuando se hace un canje del cheque en otro banco o simplemente digital todavía que es usado por todos los bancos, como lo es el peso digital.
Y pues porque en el peso digital una transferencia de una vez es la compensación y liquidación misma. Y pues entonces el peso digital haría todos los procesos de compensaciones interbancarias obsoletos, pero hemos encontrado otra forma en que blockchain puede servir como una cámara de compensación y liquidación virtual, mientras que el peso digital no es una realidad. Y en ese esquema también no dependemos tanto del Banco Central para la emisión del activo en la red. Entonces, el segundo caso de uso en que hemos trabajado fue el caso de uso de compensaciones interbancarias, pues sin el peso digital. Entonces, y cómo le hemos desarrollado también con algunas otras entidades financieras, y lo llamamos el DCH, entonces Decentralized Clearinghouse en vez de ACH. Porque no tenemos ningún ente central de confianza. La red y las compensaciones son directamente entre los bancos mismos. No podemos ir mucho en detalle por la confidencialidad todavía, pero pues podemos explicar algunos conceptos básicos que hemos implementado. Entonces el activo de la red no es un peso digital, pero son bonos de deudas. Con emisiones de esos bonos de deudas, la transferencia entre clientes y la compensación entre bancos se hace en tiempo real y en la misma transacción, pues usando cierta data privada para los detalles de la transferencia, pero se hace tanto la transferencia como la compensación se hace en una sola transacción, pues en la misma. Teniendo los bonos en la red, se pueden ejecutar liquidaciones entre participantes on-chain, pues en la red misma, pero también tenemos mecanismos para liquidar fuera de la red. Tenemos mecanismos de ahorro de liquidez implementados para reducir las deudas en la red con toda la transparencia, y los mecanismos son completamente descentralizados, lo que significa que cualquier participante de la red puede proponer cualquier cosa en cualquier momento y sin que pueda hacer algo malicioso. Y eso es por las validaciones y lógica que tiene el smart contract. Entonces significa que tampoco hay cortes como en un ACH hoy en día. Y también cada participante puede monitorear y analizar las posiciones en la red para disparar ciertas transacciones de control cuando identifica posibles riesgos de crédito para algún otro participante. Y pues no podemos compartir más detalles del funcionamiento, pero para dar algo más, les podemos compartir el stack tecnológico de la solución por el lado de Bancolombia hasta el momento. Para este caso de uso también estamos usando Hyperledger Fabric. Ahora usamos la nueva versión 2.2.0. Entonces en la capa de blockchain que pueden ver abajo, pues pueden ver Hyperledger Fabric y eso hace referencia a los nodos, los peers y el nodo order también, que es con Raft. La infraestructura de los nodos está desplegado con CloudFormation en AWS. Para el chain code usamos Go, y a la derecha pueden ver el servicio de AWS que usamos para la PKI, que es ACM-PCA, que es el private PKI de Amazon, y también usamos el Cloud HSM para las llaves privadas de tanto de los nodos que administradores y servicios que van a interactuar con la red. En la capa del backend de integración tenemos los APIs con que otros servicios pueden enviar transacciones a la red, y tenemos pues todo el procesamiento de eventos que vienen de la red. Entonces unos event listeners, y como los APIs usan un SDK de Fabric, y todos los eventos de la red son publicados a una cola de Kafka para que puedan ser procesados por diferentes servicios de negocio.
También usamos Prometheus para colectar métricas de los nodos de Fabric, como tiempos de latencia, transacciones, consumo de memoria y pues los nodos activos en la red. Pues y muchas otras métricas que se pueden sacar de los nodos. Y luego visualizamos esas métricas en un dashboard de monitoreo con Grafana. Y también tenemos unos fronts para mostrar la información de la red y administrarla. Y el peso digital y compensaciones interbancarias son los casos de uso más avanzados en que hemos trabajado, pero tenemos muchas más cosas en que estamos trabajando o que esperamos trabajar en el futuro. Y para contarles más de ese futuro, Gracias, le Bram. doy la palabra a Juan Pablo. Entonces, desde el lado de la presentación tenemos la visión de futuro, como lo acaba de decir Bram. Y en la visión de futuro tenemos varios casos de uso que nosotros hemos identificado en los cuales quisiéramos trabajar teniendo en cuenta una serie de elementos que desde el lado de negocio, como desde el lado técnico hemos identificado, pero también se nos suma un lado adicional que es el lado jurídico y es el lado regulatorio, que es súper importante para nosotros cuando empezamos a hablar del desarrollo de iniciativas en blockchain. A hoy, como Bram ya les contó, hablamos de dos iniciativas, las cuales ya desarrollamos y que una está en proceso de salir a producción. Tenemos también en la vista elementos que nosotros quisiéramos seguir evolucionando. Por ejemplo, el peso digital, como bien Bram se los contó, llegamos a un punto de validación por parte del Banco de la República, pero seguimos creyendo y siendo firmes creyentes que es la solución para muchos de los elementos de pagos interbancarios y también para elementos de inclusión y pagos inmediatos para las personas. Entonces, eso, si lo conectamos, por ejemplo, con el punto 3, que son stablecoins para diferentes casos de uso, dado el caso en el que el Banco Central no vea en el corto plazo el proceso de emitir monedas directamente a través de ellos, podríamos utilizar plataformas como Stellar u otras para emitir nuestros propios stablecoins o representaciones del peso colombiano en una red como es la de Stellar a través de Anchors y Trusted Channels para hacer intercambio de valor como tal, ya sea con Anchor USD o con otro tipo de valores que ya están representados en la red de Stellar y que para nosotros podría ser un elemento súper importante conectándolo con el punto 4, que serían las remesas. No quisiera dejar al lado el punto 2, que son los blockchains públicos. Para nosotros, como también Bram se los contó al comienzo, es súper importante pensar que tanto blockchain como Ethereum son elementos súper clave tanto para el entendimiento de la descentralización como para el acceso a redes que ya están establecidas. Cuando hablamos de permission blockchains, tenemos que hablar de la generación de redes y la generación de un esfuerzo importante, lo que implica que la red no exista y empezar a tocar puertas a varios participantes. En las blockchains públicas específicamente, tenemos una restricción jurídica y no es una realidad solamente en Colombia, sino que es una realidad en Latinoamérica, y es que la regulación no nos acompaña ni a los bancos, ni a los exchanges, ni a otro tipo de empresas que quisieran trabajar con criptoactivos para poder determinar el mejor uso de estos elementos, de estas monedas. Nosotros no lo vemos tanto por el lado de la compra y venta de criptoactivo, porque alrededor de eso hay una serie de elementos como conocimiento del cliente, antilavado de dinero y demás que requieren una serie de procesos por detrás para poderlos llevar a cabo. Pero si habláramos de poder habilitar la compra sin ser los custodios de la información criptográfica de esas billeteras, sería una opción poder permitir que las personas puedan acceder a compras de títulos valores en blockchains públicos, por ejemplo, la representación de tokens en una red como la de Tesos, en una red como la de Ethereum, en la cual se pudieran hacer esas representaciones. Nosotros quisiéramos estar en ese proceso y poder prestar ese servicio, teniendo en cuenta que como banco tenemos esa naturaleza de ser los salvaguardadores de información y poder dar acceso financiero a muchos otros elementos que no necesariamente son a través del activo tradicional, que es el peso colombiano para nosotros. Lo mencioné ahora en la tokenización de bonos. La tokenización de bonos tiene un elemento súper importante cuando hablamos de la desmaterialización de elementos físicos y cuando hablamos de la fragmentación
de estos mismos elementos y yo quisiera repartir valor en diferentes personas. Pasa de cierta forma con el crowdfunding, pero cuando hablamos de tokenización no hablamos solamente de la recolección, sino que también hablamos de las ganancias o de los ingresos que yo voy a tener posteriormente, de las rentabilidades que me den esos elementos que yo tengo desmaterializados en los tokens. Y por último, cuando hablamos de la visión de identidad digital, bien se los dijo Bram ahora, en la identidad soberana, tenemos claro que es el elemento clave o es el pilar de muchos de los casos de uso que quisiéramos trabajar, porque para nosotros la descentralización no está solamente en la descentralización del valor, sino en la descentralización de la información y el empoderamiento que queremos darle nosotros al usuario de la información que va a tener en su dispositivo, el dispositivo que sea, pero que va a tener el control de su información. Eso nos lleva a hablar de tres elementos importantes o hablar de ciertas hipótesis. Primero, quisiéramos prestar servicios financieros sin tener que custodiar, sin tener que ser los custodios, eso se los decía ahora. Eso es cambiar de cierta forma el paradigma de lo que es un banco. Y por eso en la charla también le pusimos cambiando paradigmas, porque si bien hemos venido cambiando la cultura organizacional en pro de pensar en que el banco debe dejar de ser el intermediario en muchas cosas y volverse el prestador de servicios financieros, también tenemos que pensar en el cambio de paradigma del modelo de negocio y cómo empezamos a volcarnos hacia la evaluación de nuevos esquemas que no son tradicionales para una organización como lo es Bancolombia. El elemento de sistemas estandarizados, transparentes y abiertos va muy de la mano con la estrategia de open source que Bram también les contó. Somos firmes creyentes que el talento debería estar al interior de la organización, no porque no confiemos en los proveedores, sino porque nosotros también debemos ser capaces de evolucionar con la tecnología o evolucionar la tecnología. Como también se los comentó Bram, hemos aportado al código de Fabric, perdón, y el de Tendermint por lo mismo, porque nos hemos encontrado cosas que para nosotros en el ecosistema son súper valiosos y que vemos que podrían ser valiosos para los demás. Y que ese aporte no solamente es importante para la comunidad, sino que también es importante para el conocimiento tecnológico que vamos a generar al interior de la organización. Y por último, en ese empoderamiento del cliente, esa portabilidad de los datos como de la información, como del dinero, hace importante que una persona que hoy es conocida como no bancarizada, podamos prestarle acceso no a un servicio bancarizado, sino prestarle acceso a servicios financieros. Y ese acceso a servicios financieros implica que conozcamos a esa persona como es, en su entorno y en el empoderamiento que le vamos a dar, de que tenga la confianza, de que como el efectivo que tiene en el bolsillo, va a tener el dinero en su teléfono realmente y que es una representación directa de lo que tiene y no es simplemente una representación electrónica como lo tenemos hoy en día en las cuentas de ahorro o como vemos en las aplicaciones tradicionales. Esto lo quisiera conectar con un punto súper importante y el cual Camilo les va a hablar ahora más adelante, es el tema de comunidad y cultura. Nosotros, a través de la conexión que estamos haciendo con Hyperledger Latinoamérica, quisiéramos establecer 4 pasos que son súper importantes para nosotros, para que la comunidad avance. Avance con base en el conocimiento de todos los pares que hacemos parte de la comunidad, por un lado. Segundo, porque más allá de entregar conocimiento o de recibir buenas prácticas, como se lo voy a decir más adelante, lo que nos importa es que la comunidad vaya creciendo en torno a que Latinoamérica se vaya convirtiendo en ese hub súper importante de blockchain para el mundo. Porque lo vemos hoy con Argentina, que son súper avanzados y que muchas de las startups de blockchain están ahí, pero no se pueden quedar solos, tenemos que seguir avanzando. O seguir avanzando también de una forma distinta, y es, estos 4 pasos son: primero, definir qué es lo que necesitamos de la comunidad, qué necesitamos en cuanto a conocimiento, cómo podríamos nosotros nivelar, que es el segundo paso, con base en los prerequisitos a que las personas podamos decir todos estamos en el mismo punto y que las conversaciones que vayamos a tener de aquí en adelante sean lo suficientemente valiosas para todos, para que podamos construir conocimiento entre los demás. Ese conocimiento lo podemos construir también en un tercer paso, y es creando workshops con temas tanto básicos como avanzados. Lo puse avanzados ahí por lo que les vamos a contar ahora, y es cuando hablamos de Hyperledger Fabric, hasta cierto punto nos vamos a encontrar con que somos capaces de hacer despliegues, con que somos capaces de hacer implementaciones, pero nos vamos a encontrar con casos muy específicos, elementos como el despliegue de una PKI, como la configuración
para compartir la data privada, como la configuración de RAFs, o simplemente cómo monitorear los servicios que ya tenemos expuestos a través de Caliper. Son muchos elementos que podemos ir avanzando, que al final, para llegar al último paso, que es fomentar la colaboración, todos podamos, con ese nivel de conocimiento que vamos a ir creando, colaborarnos entre todos, que al final es lo que estamos buscando. Y esa comunidad la quisiéramos basar en estos 3 pilares, en buenas prácticas, en elementos de investigación, y que al final vamos a llegar a ese mismo nivel de conocimiento, nos va a permitir co-crear. En esas buenas prácticas vamos a encontrar que hay varias personas que ya hemos hecho ciertas cosas o que otros que no han hecho nos pueden servir y que nos sirven como base para no repetir un error o simplemente avanzar más rápido en ciertos elementos. En los puntos de investigación, para no entrar en detalle en cada uno de los puntos por el tiempo que tenemos, Hyperledger Fabric tiene un montón de elementos que posiblemente no hemos experimentado. Y cuando hablamos de la comunidad de Hyperledger, no solamente es Fabric, como bien lo decía Camilo en algún punto, es Besu, es Burrow, es Indy, es Caliper, el mismo Fabric. Son un montón de frameworks, son un montón de plataformas que podemos entrar a investigar. Los elementos que puse allí son específicamente de Fabric, pero nos van a servir para muchas otras cosas. Y si creamos elementos de profundización en las plataformas, podemos avanzar mucho más en la experiencia y en la expertise que vamos a tener. Por último, esa co-creación nos va a permitir a nosotros que como comunidad latinoamericana podamos empezar a visualizar casos de uso que vayan más allá de nuestras fronteras, como por ejemplo pudiéramos juntar bolsas de valores de todos los países de Latinoamérica para hacer intercambios de activos entre los países. No solamente eso, cómo pudiéramos llevar a que los mismos bancos centrales de toda Latinoamérica emitieran moneda para que pudiéramos hacer transferencias internacionales sin necesidad de crear activos adicionales. Entonces, hay muchos elementos que a partir de estos 3 pilares pudiéramos decir que fomentamos una comunidad de valor, generando valor entre nosotros mismos. Y eso se trata finalmente lo que queremos exponer acá. El paradigma es sencillo, pasar de lo centralizado a lo distribuido, pero esto me recuerda a hace unos años en la universidad cuando pasábamos de pensar en programación estructurada a programación orientada a objetos. Era un elemento que era a veces difícil de contemplar o simplemente de asimilar y decir que hay una nueva forma de hacer las cosas y que esa nueva forma es mucho más eficiente y que nos puede traer mejores resultados o mejores beneficios para todos. Importante también en los elementos de comunidad, más allá de cambiar el paradigma, es que pensemos desde lo pequeño hasta lo grande. Y cuando hablamos de eso es hablar de la creación de los ecosistemas mínimos viables. ¿Por qué hablo de esto? Porque para nosotros al interior de Bancolombia es súper clave y que cada que hablamos, podemos hablar por fuera, quisiéramos transferir este elemento a todo el mundo, no piensen en que si el caso de uso es tan grande, es difícil de implementar. Empecemos con pequeñas ganancias, de pequeñas ganancias que vayan demostrando a las demás partes que queremos sumar que es posible generar valor, que es posible lograr que los demás se unan y podamos generar mejores resultados y mayor impacto, no solamente para los negocios, para las empresas que se están sumando al caso de uso, sino para la comunidad y para los mismos países. Entonces, los ecosistemas mínimos viables es simplemente empecemos de lo pequeño, de lo que realmente nos genera valor para mostrar a los demás y vayamos creciendo a medida que el caso de uso se va creciendo. Al final, simplemente queríamos mostrarles cómo desde Bancolombia nosotros tratamos de abordar un caso de uso, ya sea porque hacemos technology push o porque hacemos technology pull. Y el push es porque simplemente vemos que hay un negocio que necesita la tecnología y nosotros sabemos que los podemos apoyar. O porque realmente el negocio nos hace un pull y nos gustaría que ustedes nos ayudaran con este caso de uso porque creemos que hay una necesidad. A partir de esa necesidad empezamos con el desarrollo de una prueba de concepto. Nos vamos a ir de izquierda a derecha pues como en línea de tiempo. El desarrollo de la prueba de concepto simplemente es la materialización de eso que queremos lograr. Pero para que eso se pueda materializar y pueda ser más tangible, necesitamos crear un ecosistema mínimo viable. Porque, como bien lo dijo Bram, blockchain de Bancolombia para Bancolombia no tiene sentido. Blockchain de Bancolombia para otros o con otros genera valor. Y es cuando ahí vamos a dejar de centralizar el poder y lo vamos a distribuir en los participantes del caso de uso que vayamos a experimentar.
súper importante y es un elemento en el que hacemos demasiado hincapié porque nos ha costado sudor llevarlo a las personas y es el gobierno de la red. Cuando hablamos de blockchain no hablamos simplemente de implementar sistemas, hablamos también que nos tenemos que poner de acuerdo en un montón de elementos. Y a mí me gusta repartirlo en 3 frentes o en 4 realmente. En el jurídico, en el de negocio, en el técnico, en el organizacional. ¿Por qué? Porque todos esos elementos de cierta forma van a influir en el despliegue técnico, porque el smart contract o el chain code como tal va a tener que tener elementos de cada uno de esos elementos, de cada uno de esos frentes, perdón. Y si los vamos contemplando a medida que vamos avanzando, ese gobierno de la red se vuelve tan robusto y tan co-creado entre los participantes que se vuelve en un caso de uso súper fuerte en el cual las fallas de seguridad o los escenarios no previstos son muy pequeños. De ahí podríamos pasar a pensar en un punto de producción y finalmente a que este caso de uso sea una creación del ecosistema y no solamente co-creación, porque si estamos hablando de open source y estamos hablando de creación de casos de uso que permitan que otros participantes se puedan montar, pues entonces estamos hablando de que lo vamos a hacer tan abierto como sea posible y permitiendo que haya otros actores que con un conocimiento mínimo, mediano o superior de tecnológico pueda entrar y a beneficiarse de las características que estamos desarrollando en los casos de uso. Eso yo creo que es por nuestra parte. No sé, Camilo, yo creo que hay muchas preguntas y sería interesante empezar a contestar antes de que se acabe el tiempo. Claro que sí, Juan, Bran. Primero que todo les queremos agradecer por toda esa experiencia que nos han transmitido, poder identificar cómo Bancolombia empezó en este mundo de blockchain, ha dado pasos y me parece muy interesante ese modelo de un ecosistema mínimo viable. ¿Cómo podemos nosotros ayudar como comunidad a fortalecer la adopción de blockchain? Y para entrar en preguntas y antes de que la gente se desconecte, les tenemos un gran anuncio, así que por favor acompáñenos en esta tanda de preguntas sobre los proyectos de Bancolombia, que tenemos un gran anuncio para ustedes. Entonces, la primera pregunta que nos hacen Bran y Juan es, permíteme un segundo, ¿qué falta a nivel, Bernardo de Jesús pregunta, ¿qué falta a nivel regulatorio para implementar con clientes el caso de uso presentado del peso digital? Yo creería, para Bernardo, que lo que falta regulatoriamente es, primero, que desde el punto de vista de las entidades centrales y que nos vigilan, vean que hay un beneficio para la comunidad y que pueda haber una ley que permita que el Banco Central pueda hacer estas emisiones. El Banco Central tiene un interés importante en que eso se pueda dar, pero hay unos elementos tanto económicos como tributarios, hablo de macroeconómicos y tributarios que son de muy gran impacto. Si vemos, por ejemplo, los proyectos Ubin de Singapur o Jasper de Canadá y Cronos de Suecia, todos han estado en un punto de investigación tal que están preparados para cuando digan económicamente es viable. Hoy, con el Banco de la República de Colombia hemos avanzado hasta cierto punto en esa preparación. Nos faltan todavía otros elementos por contemplar, que no necesariamente son los regulatorios, pero regulatoriamente no soy el experto jurídico pues para decirte cuál es el punto exacto que falta. Que la misma ley permita que el Banco Central dejara de imprimir billetes y crear monedas. Perfecto, Juan. La siguiente pregunta que tenemos es, frente al tema, Julián Yepes pregunta, frente al tema específico, la inclusión financiera y los temas de KYC, AML, ¿cómo sería la dinámica para prestarle servicios financieros a alguien que tiene falta de documentación? Por ejemplo, alguien sin cédula o sin registro de nacimiento. Esa es Sin una muy registro de buena nacimiento. pregunta. Está muy interesante. Como nosotros lo hemos visualizado, y Bra me corregirá si voy a decir algo que no es o como lo hemos pensado es, hay elementos como la identidad que son vitales para
para poder hacer esos procesos de registro, ¿cierto? Uno es, si no tiene cédula, no tiene registro de nacimiento, y la entidad que a mí me respalda para poder hacer eso es la Registraduría Nacional en Colombia, que es la única entidad que puede emitir identidad. Pues me sería un poco difícil decir yo contra qué puedo validar que esa persona sí es quien dice ser, ¿cierto? Porque pues, me parece complejo, pues, de cierta forma, o sea, cómo ha llegado a estar como está sin poder tener identidad. Digamos que no entremos en el dilema de cómo no ha llegado, sino me deja pensando, pues no se la puedo responder realmente. Se le quedo Para debiendo que la lo respuesta investiguemos. de cómo lo podemos hacer. Sí, no tengo una respuesta clara. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué piensan las redes pasarelas de pago, entre otras, sobre una solución como estas, donde la desintermediación de estos podría desaparecer? O sea, ¿cómo yo integro a esos actores que por medio de blockchain podrían estar como saliendo del proceso financiero que conocemos a día de hoy? Hay dos formas. La primera es que el ánimo de los proyectos es desintermediar, pero no sacar jugadores, que yo creo que eso es el primer elemento que hay que dejar muy claro. Segundo, hay brazos o el alcance que nosotros no podemos tener de cierta forma, y es muchas veces las franquicias. Y si ustedes ven, las franquicias también están trabajando en cómo trabajar directamente con instituciones financieras sin necesidad de pasar por las redes. Hay formas de trabajar, por ejemplo, cuando hay puntos donde yo no puedo llegar por conectividad, yo sé que las redes me pueden ayudar por conectividad a llegar a ciertos puntos y mejorarme el caso de uso. Dos, si yo quisiera trabajar en un modelo on-chain y off-chain, poder tener transacciones por fuera de las redes me podrían ayudar a tener esas transacciones off-chain y después sumarlas a la red. Y no se me ocurre nada más, no sé si de pronto Bram quisiera opinar algo adicional, pero para mí esos serían como dos modelos viables para poder implementar la colaboración con las redes. Perfecto. Alfonso Govela nos pregunta, ¿nos pueden contar cómo fue el proceso para convencer a Bancolombia para crear un grupo interno de blockchain? Y en este caso nos habla de hacer el caso de uso del peso digital. Fue muy difícil hablar en Bancolombia sobre blockchain y que les creyeran esta idea y les habilitaran los recursos, porque también esto requiere investigación, desarrollo. Entonces, ¿nos pueden contar un poco más detalles de ese proceso? Claro que sí. Como se los contamos, al comienzo del 2015 empezó como una investigación, y empezó como una investigación desde el área de innovación. Y en ese momento era una persona que era yo directamente mostrándole a las personas cuál es el potencial. Y cuando vos le mostras a alguien el potencial y te dice, pero tangibilíceme ese potencial, es muy difícil, ¿cierto? Entonces, a través de los años, fuimos pudiendo mostrar con pequeños pasos que había futuro. Primero. Segundo, hubo un elemento súper clave que fue la evangelización. Uno no puede llegar a entrar y decir, deme plata para un tema que puede ser muy ganador cuando la gente no entiende la tecnología. Entonces, el entendimiento de la tecnología, uno es clave y le llamamos evangelización porque es entender blockchain y cómo los hacemos entender blockchain y que lo asocien con Bitcoin. Entonces, jugar con esos dos mundos entre el estoy mostrando tecnológicamente qué me puede dar, pero al mismo tiempo los mitos pero la mitificación de la moneda por el otro lado me jugaba en contra. Entonces, ese ejercicio de ir mostrando y de irles capacitando fue un gran esfuerzo que tomó unos buenos años, pero que al final logramos que se constituyera el área. Ahora, yo no puedo decir como puedo decir, no puedo decir, somos un área exclusivamente para blockchain, pero seguimos siendo una apuesta. Seguimos siendo una apuesta porque la tecnología sigue evolucionando, la tecnología sigue mostrándonos formas diferentes de hacer las cosas y no nos podemos establecer en que el hoy, como lo estamos haciendo ahora, es el resultado. Pero entonces es seguir, tener resiliencia, no vencerse con el primer no realmente y seguir demostrando que la tecnología tiene formas de conectar lo que hay hoy y evolucionar hacia el futuro. Muy larga la Perfecto. Realmente para complementar, este es un proceso que lo hemos hablado primero de evangelizar, que la gente entienda realmente el concepto del potencial
y después tenemos que hablar de esa primera prueba de concepto, que es poder materializar esa idea, y precisamente en torno a ese desarrollo de pruebas de concepto va nuestro anuncio, pero tengo que tener a la audiencia expectante, porque si no se nos desconectan y todavía nos quedan una que otra pregunta. Entonces, por favor, ténganos un poquito de paciencia, que viene un gran anuncio. Crester pregunta, bajo esta modalidad y escuchando que han trabajado bajo RAF, ¿los orderers de todos los bancos ingresan al orderer RAF de la red o tienen aislados algunos de estos, algunos de esta modalidad RAF? Sí, pues cada banco tiene su propio order, entonces su propio nodo, y el nodo está configurado pues para que ellos mismos entre ellos se comunican y ordenan las transacciones con el protocolo de consenso que es Raft realmente. Entonces siempre va a existir un order nodo en algún banco que va a ser como el líder para hacer esa ordenación, pero ese líder siempre puede cambiar. Entonces, pues no es completamente descentralizado. Pues sí, cada banco participa, pero no es Byzantine Fault Tolerance, es más Crash Fault Tolerance. Entonces, cuando una mayoría de los nodos están arriba, el ordering service como tal, pues sigue funcionando. Pero si combinamos el Crash Fault Tolerance con los orders de Raft, con las políticas de endorsements que podemos poner para las transacciones, ahí sí podemos llegar a un sistema que sí es Byzantine Fault Tolerance, y pues tenemos mejor desempeño que si los orders también serían completamente Byzantine Fault Tolerance. Pero entonces sí, pues para responder la pregunta, cada organización tiene su propio order de Raft y se configura el clúster, pues se configuran todos los orders de cada banco en el Genesis block, o pues se pueden ir actualizando los orders en el clúster. Y pues Raft siempre tiene que tener también comunicación con TLS, entonces en el Genesis block también se tiene que configurar los certificados de los servidores pues de TLS para cada nodo, pero sí, cada banco tiene su propio order. Vamos a darle paso a las preguntas que nos hacen a través de Facebook Live, teniendo en cuenta que esta presentación de Bancolombia tuvo una acogida increíble, entonces nos llenó la sala, pero por Facebook Live nos preguntan cómo ha sido el desempeño con las transacciones, o sea, cómo es el tema de procesamiento de transacciones, que nos pueden contar al respecto, teniendo en cuenta su experiencia con blockchain. Sí, pues para analizar esto, estamos usando Caliper, y lo que hemos visto pues en entornos no productivos todavía, entonces pues en máquinas máquinas no con tanto poder, y también pues con un set de peers, pues con no tantos peers, porque pues en Fabric puedes subir, pues agregar más peers a la red, y si diseñas tus transacciones, que las transacciones se pueden simular pues en paralelo con los smart contracts, puedes lograr mejor desempeño desplegando más peers. Y entonces pues no, en este momento no hemos hecho las pruebas ya en todo el entorno productivo y con todos los peers que pensamos desplegar. Pero normalmente pues las pruebas de Fabric tienen que tener como entre 600 transacciones por segundo hasta 1000 transacciones por segundo. Perfecto. Me voy a tomar un momento para que hagamos el gran anuncio, el del cual estamos hablando desde el principio del evento, y al final podemos sacar otro espacio para preguntas. No sé si Bran y Juan Pablo están de acuerdo, teniendo en cuenta que sigue habiendo bastante interés por parte de la audiencia, pero no quiero que se desconecten sin ver lo que les tenemos preparado. Dale, no hay problema. Entonces, como todo, tenemos que setear la expectativa. Teniendo en cuenta lo que Juan Pablo nos comentó al final de su presentación, es importante que desde la región de Latinoamérica
podamos desarrollar proyectos, podamos contribuir a Hyperledger y podamos llevar la adopción de blockchain a otro nivel. En reuniones que hemos tenido con Bran, Juan Pablo y Ricardo, somos conscientes de que la parte de educación del concepto sigue siendo bastante importante, pero tenemos que dar un siguiente salto. Y es por eso que hoy anunciamos el primer curso para desarrolladores basado en Hyperledger Fabric. Va a ser un curso 100% abierto en el que les vamos a dar las bases técnicas para que entiendan la arquitectura de Hyperledger Fabric, cómo sería el funcionamiento y cómo llevarlo desde una prueba de concepto hasta un componente mucho más sólido. Si se dan cuenta, son 11 sesiones las que hemos estructurado, arrancando el 20 de agosto. Y esta es como la temática que vamos a abordar en este curso. No quiero entrar tan en detalle en la temática. Esta presentación se las podemos compartir. Y la idea finalmente es invitar a todas las personas que nos están acompañando, a sus equipos técnicos que nos acompañen. ¿Y a quién va dirigido este curso? Entonces, este curso va dirigido a los desarrolladores senior, arquitectos de sistemas, ingenieros de software, jefes de tecnología preferiblemente, y es importante que las personas que nos acompañen tengan experiencia en programación y en desarrollo de software. Como les digo, es un curso abierto y para sacarle el mayor provecho es importante que estemos familiarizados con el desarrollo. También queremos que los estudiantes de carreras como ingeniería de sistemas, ingeniería de software o afines que estén en últimos semestres o que ya se hayan graduado, participen de este curso, porque esto es lo que se va a demandar en 1 o 2 años y es importante que estas personas que están saliendo al mundo laboral tengan las habilidades técnicas para hacer desarrollos utilizando Hyperledger Fabric. Y también queremos invitar a los emprendedores o entusiastas, pero teniendo en cuenta los siguientes prerequisitos. Un conocimiento básico de Bitcoin y de blockchain, entender cómo el modelo transaccional, cuáles son sus componentes fundamentales, conocimiento básico de Golang, Java, JavaScript, entendimiento básico de PKI, infraestructura de clave pública, Docker. Como dice acá, vamos a hacer una sesión de nivelación de Docker, pero es importante que la gente esté familiarizada con el funcionamiento. Es importante que las personas que participan tengan una máquina virtual o una instalación de Ubuntu, que nos va a facilitar mucho el desarrollo del curso, conocimientos en la consola de Linux y pues una conexión a Internet y el IDE de desarrollo Visual Studio Code. Como se pueden dar cuenta, este es el link de registro. En los próximos eventos vamos a seguir compartiendo. Es una invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, que las hemos compartido, Facebook, LinkedIn. Y este era el gran anuncio que teníamos para ustedes. En esta sesión de preguntas también nos gustaría que nos hicieran preguntas relacionadas con el curso. También estamos abriendo la oportunidad, y aquí se me olvidó hacer mención a Business Blockchain, que nos está apoyando, Ricardo, que representa esta organización, y Juan Pablo y Bran, que como miembros de la comunidad Hyperledger Latinoamérica van a ser los artífices de esta propuesta temática. Y si existe alguna empresa, algún emprendedor que tiene conocimientos en desarrollo sobre Hyperledger Fabric, por ejemplo, en estos días estuve hablando con unos amigos de Medellín y me decían, yo les puedo ayudar a hacer una capacitación en cómo hacer el despliegue en AWS. Entonces yo les dije, claro, bienvenido sea. Inicialmente tenemos estas 11 sesiones, pero pueden ser muchas más. Entonces nuevamente les dejo el registro. Por favor, acompáñennos. Sabemos que esto es lo que está requiriendo la región. Requerimos que la gente ya tenga ese componente técnico para que podamos materializar esas ideas y llevarlas a otro nivel. Adicionalmente, tenemos el evento del 5 de agosto, donde nos va a acompañar Foodchain, en este caso de uso de ellos cómo están implementando blockchain en el agro y qué transformación trae esta tecnología. Entonces también los invito a que nos acompañen en nuestros eventos. Como se dieron cuenta el día de hoy, esta comunidad está creciendo, estamos generando una oferta de seminarios web y de cursos
que permitan, como hablamos hace un rato, que la gente entienda lo que es blockchain, vea qué está pasando con blockchain en la región. Agradecerle nuevamente de especial manera a Bran y a Juan Pablo, que en nombre de Bancolombia nos contaron las experiencias, nos mostraron cómo es de 2015, que ya es hace 5 años. Bran, tú empezaste, Juan Pablo, tú empezaste a trabajar, a convencer, ya tienen un equipo mucho más sólido. Incluso ahorita en una pregunta me decían, ¿reciben talento en Bancolombia? ¿Están buscando talento de personas que sepan de blockchain? Entonces creo que este también es un escenario para que veamos el poder de esta comunidad, agradecerles que nos sigan apoyando y retornamos a la sesión de preguntas. Me dicen que el código QR no se ve bien. Ya les envío el link de registro de los 2 eventos, ¿listo? Mientras tanto, Ricardo, no sé si me quieres ayudar con las preguntas mientras yo busco los QRs. Por supuesto, encantado. Vamos a contestar precisamente las preguntas de orden, en el orden, ¿no? Pues, excepción a las preguntas, nos hicieron algunas preguntas respecto al curso, pero bueno, luego les contestamos. Aquí nos hacen una pregunta, nos dicen, ¿cómo se valoriza una moneda electrónica, ECOP, para poder hacer el intercambio con otras que están en el mercado como BTC, por ejemplo? Yo creo que ahí la idea es que el ECOP o el peso digital tiene exactamente el mismo valor que el peso tradicional, entonces por ser respaldado o por ser emitido por Banco de la República, entonces ahí pues la valorización debería ser lo mismo que BTC, que Bitcoin vale en pesos colombianos ahora, entonces también valdrá eso en los pesos digitales. Genial, ok, muchas gracias, Bran. Tenemos otra pregunta. Me dice Álvaro Bedoya, en el afán de la bancarización en Colombia, ha abierto grandes brechas de seguridad que facilitan la suplantación de identidad de las personas y el sistema financiero no responde porque no solo el número de cédula abre una cuenta digital. Para recibir un préstamo bancario que otorga con solo para portar fotocopias de cédulas montadas, ¿cuál es la propuesta para evitar todo esto? Un poquito grande la pregunta, pero espero lo puedan responder. En general, pues, entonces relaciona cómo su propuesta lograrían solventar estos inconvenientes. Para responder a la pregunta, yo creo que vamos a la base que hablamos ahora de identidad. Y cuando hablamos de identidad soberana, vamos a poder lograr que una persona se pueda identificar en esa red de blockchain sin necesidad de que ese documento de identidad como cédula en fotocopia sea el único elemento que le permita a una persona autenticarse. Entonces, ya sea a través de un token, una aplicación, alguna otra forma, previo a un proceso de registro que incluya varios elementos que no son solamente como los 3 elementos, lo que es, lo que sabe y lo que tiene, podamos empezar a lograr esos registros y con la misma ayuda de la registraduría, porque la registraduría cuando sacamos nuestra cédula en Colombia nos toma la huella y nos toma una foto y hay forma de cotejar esa información en un momento más adelante en el futuro. Entonces, en esos procesos de registro podemos crear identidades de una red de blockchain que nos permita que esa persona, una vez esté registrada ahí, pueda pasar por diferentes puntos y evitar esos elementos de suplantación, de fraude y demás que están sucediendo en este momento. Tenemos Okay. otra pregunta que me hacen desde Facebook. Con el tema del peso digital, ¿cómo solucionamos las conciliaciones y las compensaciones? ¿Me repite la primera parte, Camilo, por favor? Que con la solución del peso digital, ¿cómo se puede solucionar el tema de compensaciones y conciliaciones? Como bien lo decía Abraham en la charla, al ser el peso digital la moneda nativa de la red, eso se resuelve por sí solo en la red de blockchain. O sea, yo no tendría por qué estar teniendo problemas de compensación y liquidación cuando todos tenemos la misma moneda. Es distinto, por ejemplo, cuando implementamos una red de blockchain cuyo activo nativo o el activo de intercambio es uno, pero el activo de compensación está por fuera de blockchain. Entonces ahí sí hay que empezar a hacer procesos de liquidaciones externas o de buscar cómo
la información que está en el blockchain la puedo llevar a que otro sistema la conozca. Entonces, si el activo es nativo como el peso digital, la compensación y la liquidación se hace al interior y es transparente a través de posiblemente algoritmos de neteo o de manejo de liquidez y poder buscar neteos no solamente bilaterales, sino multilaterales que permitan que a partir de ese activo nativo podamos compensarnos directamente ahí sin necesidad de hablar a otros sistemas externos. Genial. Nos preguntan que si podemos compartir el correo de Juan Pablo y el de Bran. Ahora les damos los personales para no dar el del banco. Perfecto. ¿Nos pueden confirmar si ya pudieron ver el link de registro al curso, el link de registro al próximo evento? Y también compartimos el link de nuestra página oficial en Confluence, donde van a encontrar el capítulo ya completo del curso con mucho más detalle, como lo vieron en la presentación. Pero estábamos muy ansiosos por compartirles esta gran noticia y esto es algo que hemos venido organizando junto con Juan, Bran y Ricardo ya hace casi un mes que empezamos con esta idea y pues queremos eso, que nos hagan ya preguntas en torno al curso. Creo que ya preguntas relacionadas a la presentación como tal de Bancolombia no habían tantas. La última creo que es, bueno, ya la hablamos, la velocidad de verificación en la blockchain es importante, eso ya la respondimos. En cuanto al curso, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran complementar, Juan, Bran, Ricardo. Yo creo que como les decía ahora, importante que pensemos en que esto es una construcción entre todos y no es simplemente un curso de formación, sino que lo veamos como un curso de formación en pro de un beneficio para todos. Y es, lo que queremos es que todos lleguemos a un nivel de conocimiento específico en el cual podamos empezar a hablar de esos 3 pilares que yo les mencionaba previamente, poder hablar de buenas prácticas, poder hablar de investigación, poder hablar de co-creación, porque habrá muchas personas en otras partes de Latinoamérica que o están emprendiendo o trabajan en sus propias en empresas para otras personas o tienen otras ideas en las cuales nos podemos también fomentar aquí la conexión. Entonces, las expectativas son muchas. Creo que lo importante es ser constante, y poder estar en todos los procesos de la capacitación que queremos entregar, desde lo más básico hasta temas avanzados, que es lo que vamos a... Y Perdón, Brand, sigue. Perdón, sí, perdón, Camilo. Sí, también que ahí recibimos como retroalimentación de la comunidad, porque ahí hemos elegido algunos temas, pero pues no es todo lo que se puede hacer con Fabric, entonces que también la comunidad nos da temas que quieren ver en el futuro que tratamos, y también si hay cosas que otras empresas o otras personas conocen, pues, o experiencias que han tenido que también proponen de organizar un workshop y ahí llegamos a esa colaboración y compartimiento de conocimiento. Y de acuerdo a lo que tú decías, Bran, también estamos abriendo el espacio para que personas que conozcan sobre Hyperledger Besu, que nos quieran hacer un curso abierto. Había una pregunta de Alfonso que decía, ¿cuál es el costo? Realmente este es un curso sin costo. Queremos que blockchain, y en este caso Hyperledger Fabric, deje de ser como un mito, porque mucha gente lo escucha, pero no sabe cómo usarlo. Intentar simplificarles un poco esa curva de adopción inicial. Somos conscientes que la documentación principalmente está en inglés, entonces también vamos a traerlo en español. Aprovecho a comentarles que desde Hyperledger Latinoamérica también ya estamos liderando junto con España el capítulo oficial de traducción de la documentación de Hyperledger Fabric. Vamos a arrancar por Fabric y por la documentación inicial de Hyperledger. Entonces también les vamos a estar comentando los siguientes eventos por si hay personas de universidades que nos quieran apoyar, que nos quieran acompañar en esta travesía. Y esto es un proceso de comunidad para comunidad, de construir en conjunto y de aprender entre todos. Ricardo.
Sí, muchísimas gracias. Pues haciendo referencia al costo, la verdad creo que el costo mayor va a ser de cada uno de los participantes. Este curso requiere que ustedes inviertan de su tiempo libre, que inviertan muchísimas neuronas en poder cambiar ese paradigma de construir aplicaciones monolíticas a ahora aplicaciones distribuidas. Afortunadamente he tenido la oportunidad durante los últimos 4 años de dedicarme a esto, de haber construido el primer curso, la primera certificación completamente en español y haberla distribuido alrededor de diferentes lugares. Y algo que he aprendido en este trayecto es que sin lugar a dudas, sin que las personas, los desarrolladores, no tengamos el conocimiento, la experiencia y no haya más material que sea más fácil de acceder, la visión de tener un blockchain empresarial, de que las empresas, las organizaciones vayan adoptando este tipo de soluciones, no va a poder alcanzarse. Y por eso es que hoy, bajo esa premisa, es que estamos muy, muy felices de poder abrir este tipo de cursos, este tipo de workshops, para que en conjunto entre toda la comunidad poner a su disposición para que ustedes lo puedan sacar todo el mejor provecho, pero sin lugar a dudas el mayor costo va a ser de su parte, porque van a tener que asistir a este plan. De momento, la verdad, estamos muy emocionados y queremos nuevamente invitarles a que se sumen. De nuestra parte, la verdad, agradecidos con Camilo, con Juan Pablo, con Bran, una increíble webinar. Así que, pues, por mi parte, agradecido y muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Bran. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. A ustedes y esperamos que haya sido muy valioso para todos los participantes y esperamos verlos registrándose en el curso a todos. Claro que sí. Antes hay una última